Y era una época en la que, naturalmente, como ocurrió casi en la mayor parte de la historia de la humanidad, pues todo estaba asignado por Dios o por el diablo. Naturalmente que cualquier cosa que le ocurriera a cualquier individuo, se suponía que o era la voluntad de Dios o era la intromisión del demonio. Y muy especialmente en una época como estas, en la que la sociedad se volvió demasiado pacata, mojigata, rígida, moralista, radical y fundamentalista. Y todo esto simplemente porque accedió al trono de Inglaterra una mujer educada dentro de una rigidez impresionante. Y ella le dio su tono, no solamente a esa sociedad, sino a toda una época y a todo el mundo, por una razón muy simple. En ese momento era el imperio dominante, era el imperio hegemónico, era el imperialismo británico, que en el siglo XIX extendió sus confines hasta tal extremo que se podría parangonar con lo que ocurría en la época de Carlos V y de Felipe II en España, cuando se decía que el sol jamás se ponía en el imperio español. Otro tanto ocurría entonces con esta Inglaterra victoriana. Tenían posesiones, las que ustedes quieran, en África, tenían posesiones en el sudeste asiático, lo que hoy es Hong Kong, Singapur, tenían posesiones en Egipto, Egipto mismo era un protectorado británico, tenían posesiones en América, naturalmente tenían posesiones en Australia, naturalmente que Canadá pertenecía a la Commonwealth, aunque en ese momento era una provincia británica, franco-británica porque había una parte que pertenecía a Francia y otra a Inglaterra, y por eso allí, en este país, hay dos idiomas oficiales que son el inglés y el francés, y que se puede hablar de una Canadá británica y una Canadá francesa. La reina Victoria había accedido al trono en 1837, a los 18 años. Entre otras cosas, es su reinado uno de los más longevos, porque ella reinó desde 1837 hasta 1901. 64 años estuvo en el trono. Un lapso suficiente como no solamente para imponer su criterio, sus costumbres, su pensamiento y su filosofía, sino para afirmar también su poder en el trono inglés. Pues bien, la reina Victoria, como decíamos, producto de una educación muy rígida, quería que su pueblo británico se comportara de igual manera. Y mucho más, si era un país que había crecido desmesuradamente en poco menos de un siglo, tras la aparición de la Revolución Industrial, época en la que, cuando los medios de producción se concentraron en las grandes ciudades, ese proletariado, ahora proletariado, antes gleba campesina, los siervos campesinos, habían emigrado del campo a las ciudades, dado que en los campos no tenían ninguna posibilidad de redención, ni económica, ni espiritual, ni de realización personal. Mucho más si los terratenientes apretaban la soga en el cuello de tal forma que ellos vivían de una manera paupérrima, misérrima, y no tenían cómo mantener a sus proles, y por tanto tuvieron que emigrar hacia las ciudades. Una vez en las ciudades, entonces engordaron estos cinturones de miseria, especialmente alrededor de Londres, en los suburbios de Londres, en los que se afincaron todos estos campesinos, ya convertidos en obreros, en proletarios, y que vivían en unas condiciones tan tristes, tan deprimentes, que en una misma casa podrían estar hacinadas 50, 60 personas, y además en condiciones higiénicas deplorables. Naturalmente que esto hacía que la insatisfacción popular creciera permanentemente, que dentro de esa sociedad pacata, mojigata, moralista que había instaurado la reina Victoria, subyaciera en el inconsciente o en el subconsciente de los individuos un deseo permanente de libertad, y más que de libertad, libertinaje. Porque recuerden ustedes, y esa es una constante a lo largo de la historia, que cuando aparece una anomia, es decir, cuando hay una norma pero esta norma no es reconocida, sino que es transgredida, como consecuencia directa viene el desencanto de los individuos, la laxitud moral, y aparte de todo esto, una indiferencia y apatía frente a todo lo que ocurre y frente al orden establecido, que
inmediatamente empuja al individuo a transgredir todas esas normas, a pasar por alto todo aquello que lo va confinando dentro de esos márgenes, y simplemente vivir de una manera muy cuestionable, pero al mismo tiempo legitimada por las mismas circunstancias. Todos aquellos que han sido tradicionalmente antivalores se convierten en valores y moneda de curso para cometer todos los excesos. Y viene entonces el trago, la prostitución, la promiscuidad, el robo, la agresión, la violencia, porque es una forma de defenderse de ese orden establecido que los está asfixiando y los está oprimiendo. Entonces, precisamente a esa actitud del pueblo era a lo que más le temía la reina Victoria, porque al existir tal laxitud moral, se asumía que el pueblo se podría rebelar en cualquier momento, y lógicamente que al no obedecer el orden establecido, también se estaban exponiendo a las malas artes del demonio. De hecho, se suponía que todo esto que ocurría era simplemente obra del demonio, y eso había que combatirlo a como diera lugar. No sé si consciente o inconscientemente, de todas maneras existía una ignorancia palpable por parte de la monarca, de la reina en este caso, que creía que su pueblo era malo simplemente porque sí, y porque estaba bajo las artes del demonio, cuando la realidad era que actuaba de esa forma por la brecha que existía entre ricos y pobres, por las vejaciones a las que eran sometidos los obreros, mientras la clase pudiente, los aristócratas, vivían como reyes. En aquella época, quienes trabajaban en los medios de producción debían cubrir jornadas de 16 y de 18 horas, y no tenían un solo día libre, no tenían prestaciones, no tenían vacaciones, sino que su vida era trabajar y trabajar y trabajar, aturdidos por el abrumador peso de labores pesadísimas y sin más posibilidades de solaz que dedicarse al trago o a la promiscuidad en las pocas horas que les quedaban libres. Aún los niños, cuando ya cumplían 5 años, eran incorporados a esas fuerzas de trabajo, e inclusive se les asignaba a ellos labores tan difíciles como desatorar máquinas, desatascar una tubería, todo aquello que les permitía desplazarse con cierta facilidad por ser tan pequeños, tan flacos y por tener la agilidad natural de un infante. Allí donde los mayores no podían meter la mano, entonces tenían que meter la cabeza a los niños. Y eso generaba accidentes permanentes, miembros cercenados, quemaduras de todo tipo, muertes absurdas de las que principalmente eran víctimas esos niños. Pues una situación de estas tenía que producir una sociedad totalmente dispersa por una parte, indiferente, apática y resentida. Y en un clima de estos, naturalmente que podían florecer todas las supersticiones, todos los temores, todos los miedos, porque además se esgrimía como causa principal para esa miseria el que como eran malos, entonces Dios los castigaba. Un pensamiento muy calvinista que fue calando entre la gente y la gente terminó aceptándolo. En principio porque, de acuerdo con el pensamiento judeocristiano, nunca la recompensa venía aquí en la tierra sino después de muerto, en el más allá. Con esa idea que les vendían a los siervos, a la gente pobre, pues entonces ya justificaban todos los excesos, todas las pérdidas, toda esa pobreza la justificaban los ricos diciendo eso justamente. Como son malos, entonces Dios los tiene castigados. Y una vez que uno se siente en ese estado de desesperación, en el que no existe posibilidades de salvación, pues hombre, uno que puede decir, entonces que tiren, que estamos atrincherados. Si ya de entrada estoy condenado, entonces que me condene por algo que valga la pena. Y por eso vivían en esas condiciones y en esas circunstancias. Y precisamente al influjo de ese pensamiento, florecían también el crimen, el atraco, el robo, el asesinato, las violaciones, todo lo que dentro de una sociedad es condenable, es descalificable. Todo eso sucedía en una sociedad tan pacata como la victoriana. Y entonces, asimismo, en medio de todo esto, la fantasía también hacía crecer
o esperanzas o hacía crecer también sus propios miedos. Y por eso en aquella época se hablaba, y con mayor razón que en otras, se hablaba de íncubos, súcubos, demonios, espíritus malos, se hablaba de aquelarres, aunque ya prácticamente la Inquisición había sido disuelta, pero de todas maneras, esas presencias sobrenaturales, que de alguna forma eran las instigadoras de una situación como estas, estaban presentes, mediaban en la vida de los hombres y aún condicionaban la vida de esos hombres. Pero ya les sigo contando. Inglaterra ha sido pues una tierra, o mejor las Islas Británicas, han sido por excelencia una tierra especialmente rica en mitos, en leyendas y cosas por el estilo, además de fantasmas, ¿no? Recordemos que Inglaterra, y especialmente Escocia en la parte alta y demás, están pues prácticamente todos los fantasmas famosos de la historia, y allá pues sitio, ciudad o castillo que no tenga fantasma, se puede decir que no está en Inglaterra. De hecho, en los principales palacios de Londres y en los alrededores de Londres, donde la aristocracia, los nobles vivieron, siempre se habla no ni siquiera de un fantasma, sino de legiones de fantasmas, entre los cuales quizás los más famosos el de Ana Bolena, Catalina Howard, Ricardo III, Eduardo IV, que fue asesinado en la Torre de Londres estando muy pequeño. En fin, uno hablar de Inglaterra también entraña hablar de sus apariciones, de sus fantasmas y de sus mitos. Y por eso, un país en esas circunstancias y en el que su gente vive de esa manera, en una época como aquella, pues obviamente que tenía que ser pasto de la febrilidad de muchas personas y ser fuente de la aparición de todo tipo de fantasmas, como decíamos, de íncubos, súcubos, seres malignos, todo lo que quieran. Pues bien, resulta que cuando subió al trono de Inglaterra la reina Victoria en 1837, la situación económica, moral y social de ese inmenso imperio, especialmente pues ahí en el centro del imperio, era más o menos parecida a la Roma decadente de Nerón, de Calígula, de Heliogábalo, de todos estos emperadores que han pasado la historia no precisamente porque hayan hecho cosas buenas, sino por el contrario, porque eran crueles, depravados y todo lo que se quiera. Precisamente por eso, cuando llega la reina Victoria, pretende imponer una rigidez moral, una religiosidad profunda y una disciplina social que le permitieran al imperio salir de tal encrucijada. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Por más que lo intentaba, el pueblo no comía cuento. Y era una forma también de expresar su insatisfacción y una forma de rebeldía. Sin embargo, y no sé si es también por su misma tradición, en países como este, en el que proliferan pues todas esas apariciones, los sucesos extraños están al orden del día. No sé si es que el ambiente es propicio, si es que la misma gente provoca esas situaciones, si es que su febrilidad es mucho mayor que en otros pueblos. Lo cierto del caso es, recuerden que en Inglaterra, pues allá en las Islas Británicas, existe hasta el famoso monstruo del lago Ness, para no mencionar sino pues alguno y así de pasada, o historias o leyendas tales como la del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, las sagas escocesas, bueno, todas estas cosas. Decíamos que cuando llega la reina Victoria, casi que su reinado fue saludado por un hecho que aún hoy nadie se puede explicar, para el que no existe ninguna interpretación, y aunque hay suficientes evidencias, tanto escritas como orales, nadie ha podido desentrañar ese misterio. Tenía ella 18 años cuando llega al trono de Inglaterra, impone su pensamiento y su filosofía, y casi que paralelo, decíamos casi que saludando su advenimiento al trono, apareció en Londres súbitamente un extraño ser que lograba
realizar saltos de hasta 10 metros que lo hacían desaparecer de la vista de las personas. De pronto se les materializaba enfrente a las personas y volvía a desaparecer. Tanto que el Morning Post llegó a decir en un titular que evidentemente no era un mortal ordinario si es que en verdad era de este mundo. Y prácticamente este personaje extraño acompañó todo el reinado de Victoria. Esos 64 años estuvo presente. De alguna manera se hacía sentir. Inclusive algunos llegaron a afirmar que era un demonio que o protegía a la reina o que por lo menos tenía que estar presente en la vida de la reina, como un encargo de las huestes demoníacas, llegaron a decir. Su primera aparición ocurrió en 1837, en la inauguración pues del reinado de Victoria. Y cuentan que en Londres, una joven de 25 años llamada Jane Alsop estaba en su casa, normalmente en las horas de la noche, ya descansando. Era una mujer común y corriente. Cuando sintió que llamaron, en aquella época utilizaban una campanilla para llamar a una puerta. Sonó la campanilla de la puerta de entrada a la casa. Ella vivía cerca de los muelles de Londres. Cuando abrió la puerta, un individuo muy alto, de más de 2,50 metros de altura, y de un aspecto muy extraño, estaba de pie en el vano de la puerta. Ella, lógicamente que miró pues a un tipo de esas características, o a un individuo, o a una aparición, o a un personaje de esas características. Inmediatamente entró en pánico y no era para menos. Cuando la encontraron, ella estaba histérica, fuera de sí, y gritando de la manera más desaforada, pero cuando lograron calmarla, ella le contó a la policía que había abierto la puerta. Como era lógico, en aquella época no existía la electricidad. Abrió la puerta y llevaba en la mano una vela para mirar la cara de su visitante para ver si era alguien conocido o no, o si la cara le era familiar. Cuando ella puso por delante la vela y la levantó para iluminar el rostro de este personaje en cuestión, inmediatamente con un rugido, pero más que un rugido, un chillido como acerado, tal vez se podría asimilar, para hacerlo más gráfico, a ese tono impersonal y acerado que se escucha en las grabaciones de los robots y en estos juegos electrónicos, pero más chillón y penetrante, tanto como que podría pensarse, al pretender evocar ese sonido, podría pensarse en ese chirrido metálico que sucede cuando alguien raspa con un pedazo de metal una baldosa o algo por el estilo, o con una tapa de gaseosa que produce un sonido que le hace a uno destemplar los dientes. Pues así más o menos fue el chillido que emitió esta figura, que inmediatamente, para llegar pues al vano de la puerta de la señorita Alsop, había que ascender unos 5 escalones. Recordemos que en aquella época, y aún hoy, se usaba mucho la construcción sobre pilotes, que dejaba por debajo un espacio libre. En algunas casas lo podían aprovechar, al ser cerrado ese espacio, o como depósito, como sótano, o simplemente lo dejaban a esa altura para que la humedad, en una tierra de estas en las que la humedad es una constante, pudiera ser aislada y mantener a la casa con un clima mejor. Como habían 6 escalas entre la tierra, entre la superficie y el vano de la puerta de la señorita Alsop, este individuo, apenas vio que le estaban iluminando la cara, inmediatamente saltó hacia atrás, sin pensarlo y sin mirar, un salto de más o menos unos 3 metros de altura, y cayó en la superficie. Sin embargo, a pesar del miedo, la señorita Alsop lo describió de esta manera, que el cuerpo, pues un tipo de más de 2,50 metros de altura, muy flaco, longilíneo, altísimo, flaquísimo, y estaba cubierto con una vestimenta muy ajustada, lo que podría asimilarse más o menos a lo que nosotros llamamos un overol, pero más que un overol, sí, un overol, pero muy ajustado al cuerpo, tal vez parecido
en su confección como a una truza, mejor dicho, eso pegado absolutamente al cuerpo. Pero después de uno escuchar la descripción de ella, podría inmediatamente asociarlo simplemente con el uniforme de un astronauta, porque su color era acerado, era plateado, brillante, daba destellos, y en algunas partes se intercalaba el color blanco, sobre todo en lo que se podría llamar las junturas de codos, guantes, cuello, rodillas, allí donde hay coyunturas y que deben ser dobladas, pues parece que ese color blanco formaba parte de un material flexible que le permitía doblar los brazos y las piernas. Pero además de eso, su figura era acerada, plateada, pero también con una cierta tonalidad amarillenta, lo que llamarían, inclusive los forenses, un color tirando a mortecino. La cabeza estaba completamente encerrada en un objeto globular, que hoy lo llevaría a uno a pensar, ni más ni menos que un casco espacial, o en su momento, en una especie de casco de escafandra que usaban aquellos buzos que no podían nadar, sino que caminaban sobre el fondo del lecho oceánico. Y estaba esa cabeza completamente encerrada en ese objeto globular y el objeto atado al cuello de ese overol, por decirlo de alguna manera, pero como atornillado, parecido, como les decía, a una escafandra. Los brazos parecían empotrados, encajados, como si hubiese muescas y los brazos fueran desarmables, estuvieran hechos por partes y simplemente cada una encajaba dentro de una muesca y en el codo otra muesca. Así por lo menos era la descripción de ella. Y además terminaban en unas garras agudas y metálicas. Y dentro del globo, que era además transparente como una burbuja, la señorita Alsop pudo ver dos ojos resplandecientes que la miraban con una furia inenarrable, inyectados en sangre y desmesuradamente abiertos. Fue lo que más le llamó a ella la atención. Inclusive, al tratar de describir el resto de las facciones se quedaba corta, porque afirmaba que lo que se podría pensar era la nariz, era más o menos como una especie de raya muy puntiaguda, terminaba una punta como de flecha, y muy fina, muy estrecha. Y lo mismo la boca, que al parecer era algo similar a una raya, como cuando las mujeres se pintan los labios y se hacen la rayita en el borde de los labios. Algo así como una raya de ese corte era lo que se podía asumir era la boca de este personaje. Pero ya les sigo contando. Había una vez. La historia pues Jane Alsop contando, después de describir esa figura, que una vez que ella levantó el candelabro pues o el candelero ese para iluminar la cara, la criatura saltó hacia ella y le lanzó un rayo de llamas blanco-azuladas a través de una abertura que tenía en la frente del globo. Es decir, la llama salía de la frente de ella y traspasaba esa burbuja a través de una abertura que pudo haber activado en ese momento. No se sabe, en todo caso, la llama blanco-azulada salió del casco hacia ella y luego la golpeó tirándola al suelo y ella empezó a gritar e inmediatamente su hermana vino en su auxilio. Y cuando apareció entonces esta segunda mujer, la figura en cuestión simplemente se reincorporó, se puso de pie y saltó hacia atrás, ahí en ese vano de la puerta, saltó hacia atrás y más o menos fue un salto por ahí de 4 o 5 metros hacia atrás y cayó parado y se perdió en la noche. Lógicamente que llamaron a la policía, hicieron todas las gestiones, como les decía, ella hizo esta descripción tan puntual y tan pormenorizada de esa figura, y al otro día pues los periódicos se hicieron eco de la historia de esta mujer. Naturalmente que en principio pensaron que ella tenía que estar loquita pues para que contara una historia como estas.
Sin embargo, el hecho de que su hermana hubiera podido ver cómo esta figura saltaba hacia atrás y se perdía en la noche, reforzó un poco la versión que tenía Jane Alsop, y tal vez por eso le dieron ciertos visos de credibilidad a esta historia. Sin embargo, pues hubo bastante escepticismo hasta que un carnicero de un sitio llamado Lambert había leído en el periódico lo que había ocurrido. Pues él llegó y después de leer fue a la policía y les dijo: hombre, lo que esas muchachas están diciendo, eso es verdad. Yo no había querido venir a contar esto porque me decían que estaba loco, pero hace algunos días ocurrió algo parecido. Según él, dos de sus hermanas, él vivía solo, habían ido a visitarlo una noche especialmente fría, y poco después de que ellas salieron, pues se despidieron y se fueron para su casa, oyó unos gritos muy fuertes y reconoció en el tono de la voz, o en el tono de esos gritos, la voz de una de sus hermanas, y salió corriendo en pos de ellas, que se acababan de despedir, a ver qué era lo que había ocurrido, cuando él vio que su hermana Margarita salía tambaleándose de un callejón cercano y cerrado. Cuando él vio que su hermana salía, le preguntó por la otra, y salió corriendo hacia el centro de ese callejón, y allá encontró a su hermana caída en el pavimento, su hermana Lucía, y gimiendo. Cuando él las logró rescatar, ellas le contaron un relato que era muy parecido al de Jane Alsop. Prácticamente era la misma versión. Se les había parecido la figura, como una característica, y es que la figura no agredía en principio, aún teniendo esas garras tan afiladas y poseyendo pues esa arma, dijéramoslo de esa manera, esa llama blanco azulada que le salía de la frente. Y entonces se les apareció así también intempestivamente a las dos hermanas, y cuando estaban frente a ellas, los gritos de ella o de ellas dos al parecer asustaron a la criatura, que se abalanzó sobre una de ellas y la tiró al piso, pero hasta ahí llegó todo. La otra salió corriendo y gritando, y vio cuando esta figura, como ya la hemos descrito, altísima, longilínea, embutida en una especie de overol, ahora se diría que un traje de astronauta, con un globo sobre la cabeza, un globo transparente a guisa de casco o de escafandra, con sus brazos articulados, sus garras y demás, su mono u overol de color acerado y sus facciones dentro del globo en cuestión, más o menos correspondientes con lo que había descrito Jane Alsop, su color mortecino, en fin, todo asombrosamente parecido. Y resulta que después de empujarla y cuando esta otra salió corriendo, al parecer el individuo se asustó e inmediatamente se puso en guardia. Para entonces la muchacha, la primera, o sea Margarita, había salido corriendo del callejón y ya su hermano también venía en dirección al callejón. Lucía, que era a la que había empujado contra el pavimento, contó que apenas ocurrió todo ese escándalo, el ser en cuestión realizó un salto de una altura imposible, más de 8 metros, y que ese salto, además del hecho mismo de impulsarse hacia arriba, pareciera que él en el aire tuviera la capacidad de cambiar de dirección y de propulsarse a través del aire, casi como que si tuviera pues un cohete en la parte posterior. Lo cierto del caso es que se elevó más de 8 metros y saltó por encima de una casa y apareció al otro lado, pues en la otra calle, y se perdió. Precisamente por estas circunstancias, el carnicero en cuestión no quiso decir nada porque seguramente afirmarían que estaba loco. Sus hermanas se pusieron de acuerdo con él y todos prefirieron callarse porque, pues también, en un momento dado, pensaban que a lo mejor era una alucinación. Sin embargo, se planteaban la pregunta de una alucinación que empuja, es decir, que lesiona, a pesar de que no agrede en el sentido literal de la palabra para herir, sino simplemente como en un gesto de defensa la empuja y la tira contra el piso. Una alucinación que es capaz de saltar por encima de un tejado de una casa, caer en la otra calle después de elevarse 8 metros de altura. Y una alucinación que fue vista, por la que se cayó,
y antes de su salto por la otra, por Margarita, y que su descripción casaba perfectamente con la de Jane Alsop. Bueno, a continuación, y dada esta versión, los periódicos multiplicaron su información sobre el hombre saltador, así lo denominaron, y a los pocos días aparecieron testimonios de otras personas que habían visto la misma figura. Algunos afirmaban que simplemente lo veían desplazarse y saltar, pero que hubiese habido un conato de agresión solamente en estos dos casos, en el de Jane Alsop y con las hermanas de este carnicero. Sin embargo, a pesar de que empezaron a buscar al hombre saltador, no se volvió a saber de él. Eso había sido en 1837, año en el que subió al trono, como decíamos, se volvió a saber de él. Eso había sido en 1837, año en el que subió al trono, como decíamos, la reina Victoria. Pero en 1845 volvió a aparecer en el distrito londinense de Ealing y posteriormente en otro distrito llamado Hanwell. Pues allí la misma figura, vestido de la misma forma, había sido vista saltando esa figura con chillidos y gemidos sobre paredes, casas y aún árboles, por encima de los árboles. Pues la febrilidad que despertó esta aparición, y recordando lo que había ocurrido en 1837, activó todo un operativo de la policía para tratar de capturarlo. Y en efecto, atraparon a un hombre que se creyó era este individuo, y por sus características físicas, sin ser tan alto, el otro medía más de 2,50. Si era flaco, bueno, pero vagamente podría remitirse, al verlo uno a él, podría remitirse a la otra figura. Lo cierto es que lo tuvieron que liberar. El tipo era un hombre de la calle, no tenía nada de extraño, vestía común y corriente, no gruñía, ni lanzaba esos sonidos metálicos, no tenía ningún disfraz. Bueno, era un vagabundo, mejor dicho, que por más que se pretendiera asociarlo con el otro, no encajaba en ninguna parte de acuerdo con la descripción que del hombre saltador se había hecho. Fueron varias las incursiones del hombre saltador en aquel 1845, y de pronto, de la misma manera en que había aparecido, así abruptamente también desapareció. Durante algún tiempo se comentó sobre el hombre saltador como si fuera una leyenda, tanto que inclusive las mamás empezaron a utilizar la figura del saltador para atemorizar a los niños desobedientes. Decían, si no te tomas la sopa, si no obedeces, vendrá el hombre saltador y te llevará. Y eso era santo remedio porque los niños engullían lo que fuera. Pasó mucho tiempo, hasta que de nuevo en 1860, en ese decenio entre 1860 y 1870, volvió a aparecer el hombre saltador. Pero ya les sigo contando la historia. Se multiplicaron las visitas del hombre saltador. Todos coincidían al describirlo con aquella figura que había hecho su aparición en 1837 y que había visitado a la señorita Jane Alsop. En este decenio se le vio tocar puertas, saltar por encima de los muros, por encima de los árboles, dejar sus huellas sobre la nieve, y muy especialmente, en vez de saltar ya avanzando ese decenio, parece que ya se había tomado confianza, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces cuando era observado por alguien o confrontado con alguien que tropezaba con alguien, en principio parecía saltar, pero salía volando. Y eran unos viajes aéreos de cientos de metros y se veía la figura desplazándose en el aire. Habitualmente aparecía o al principio de la noche, un poco avanzada la noche, cerca de las 10 u 11 de la noche, o en las primeras horas del amanecer, cuando estaba despuntando el sol, aparecía también. Se le vio en los distritos y en los condados de Warwickshire, Lancashire, Surrey, Worcestershire y Middlesex. En todos esos se les vio. Y en alguna oportunidad, inclusive, se metió al granero de un campesino. No solamente, más que al granero, era como un establo. Asustó al único caballito que tenía el campesino. Cuando éste acudió, simplemente se agarró a volar dentro del mismo granero, volando, dando vueltas, como
cuando usted trata de atrapar una mariposa dentro de la habitación o que se ha metido en su casa. En una de esas él logró encontrar una salida, y al salir por una especie de ventanuco que estaba en la parte superior, parecía salir con los brazos extendidos y rompió partes de ambos lados de la ventana y dejó los huecos ahí por donde pasaron los brazos y del tamaño de los brazos. Bien, en la misma forma en que apareció, desapareció, y en 1877 reanudó sus visitas. Inclusive esto le costó un consejo de guerra a los involucrados. Cerca de Aldershot, un puesto militar británico, en agosto de 1877, 2 soldaditos estaban de guardia en un polvorín y fueron alertados por un ruido muy áspero y rechinante. Como decíamos, como cuando usted coge una tapa de gaseosa y la estrega contra una baldosa que le destiempla a uno los dientes. Más o menos algo parecido. Y los soldados fueron a mirar qué había pasado. Se adelantó uno de ellos, llamado John Regan, y avanzó hacia el sitio de donde había salido el sonido, que era ahí en el camino. Y no vio nada. Miró hacia atrás y vio a su compañero a 10 metros de distancia en el puesto de vigilancia. Pues este Regan pensó que había sido producto de su imaginación. Pero cuando dio media vuelta para volver al sitio donde estaba su compañero, dice que sintió un aliento helado, pero helado es helado, que cala huesos, con temperatura por debajo del 0, en la mejilla. Pues él gritó y saltó hacia atrás y dejó caer el rifle. Y en ese mismo momento el otro centinela que había oído el grito vino corriendo. Y mientras estaban ellos allí uno contra el otro asustados, vieron al hombre saltador. El hombre saltador se quedó mirándolos, se les fue acercando. Uno de ellos, como dije, Regan, a él se le había caído el fusil. El otro lo tenía en la mano, pero estaba paralizado. Cuando llegó a menos de 1 metro de ellos, alargó la mano para tratar de tocarlos y uno de ellos hizo un gesto brusco para apartarlo. Y entonces él le lanzó la llama blanco-azulada, pero extrañamente era una llama inocua, no era fría, no era caliente, era más bien como una especie de vaho, y no le hizo nada en ese momento. Sin embargo, una vez que le lanzó ese vaho, saltó por encima de ellos y aterrizó más o menos a unos 7 u 8 metros atrás de ellos. Ellos se voltearon y volvieron a verlo en la misma posición, observándolos curiosamente, pero con los ojos inyectados en sangre, rojos, grandotes y con una expresión de furia, pero de esa ira fría, de la que uno no puede determinar qué es lo que está pensando la otra persona ni qué es lo que quiere. Pues cuando ellos vieron esto, lograron reaccionar y salieron corriendo. Pero hubo un momento en que se detuvieron, pues al final de cuentas ellos eran soldados, y volteó y le disparó, y la bala rebotó en esta figura. Volvió y le disparó y siguió rebotando y rebotando, le hizo varios disparos y a pesar de que era un buen tirador y daban en el blanco, las balas rebotaban, no le entraban las balas. Entonces ya poseídos de pánico salieron huyendo, y esto les costó un consejo verbal de guerra, una corte marcial, y los condenaron a 3 años de prisión porque no les creyeron la historia. Hasta que un periodista hizo la investigación y encontró en los archivos de los periódicos lo que 40 años había ocurrido con Jane Alsop, y que esta figura casaba perfectamente dentro de la descripción que de ella había hecho Jane Alsop en aquel 1837. Todos coincidían: la burbuja como de vidrio sobre la cabeza, los ojos luminosos rojizos, como brasas ardientes, llamas azules que salían de la abertura de la frente, había atacado después de un grito, saltos fantásticos, desaparición súbita sin dejar rastros. Y entonces se planteaban inquietud: ¿qué pasó aquí? Bueno, desapareció. 2 meses más tarde, en octubre, la gente de Newport llamó a la policía reportando que habían visto una extraña figura dentro de una habitación de una casa X cerca del límite de la ciudad. Y entonces los curiosos se fueron apiñando alrededor de la casa, llamaron a la policía y pudieron describir la figura que casaba perfectamente con el hombre saltador, pero esta vez dentro de la casa, él mirando hacia afuera y escuchando atentamente con sus grandes orejas, que era otra de las características que poseía. Y se acercaron tanto que lo podían ver a través del vidrio a menos de 1 metro de distancia, y él observándolos curiosamente y escuchando. Y dicen que escuchando porque veían que los pabellones auriculares se empequeñecían y se agrandaban, como
como si estuviera tratando de captar la mayor cantidad de sonidos posibles, pero eso es algo que no se puede entender. Unas orejas que se agranden y que se empequeñezcan, pues, súbitamente, o tiene que ver algo con la refrigeración del cuerpo, en fin, algunas cosas podrían decirse, y quizás no deja de ser otra cosa que una especulación. Cuando alguien que había llegado así de curioso se acercó y vio esa figura tan aterradora, gritó, y el visitante inmediatamente se abalanzó contra la ventana, pero como cuando despega del piso Superman, con los brazos estirados y en posición de manera oblicua, pues, hacia el espacio, y salió por la ventana y se fue volando y cayó al otro lado, más o menos a unos 50 metros. Y luego avanzó hacia donde estaban todos estos y, claro, la multitud salió en desbandada. Cuando la gente empezó a correr, uno de ellos no se aguantó y se devolvió y empezó a dispararle. Y le disparó y le disparó y le disparó y siempre pegaba en el blanco y él seguía avanzando como si nada hubiera ocurrido. Pues después de este suceso, que fue muy comentado y se convirtió en la comidilla de un pueblito como Newport durante mucho tiempo, los periódicos resaltaron la noticia y volvió a aparecer la vieja historia del hombre saltador de 1837 y volvió y se perdió. Cuando estaba muriendo la reina Victoria en 1901, hizo una aparición espectacular en las cercanías del palacio en donde estaba la reina en Londres. Merodeaba, lo extraño era que en este caso saltaba y se quedaba suspendido frente a las ventanas viendo qué estaba ocurriendo adentro del palacio. Los guardias le disparaban, daban en el blanco, él volvía y aterrizaba, daba vueltas. Algún guardia se le acercó, le lanzó ese chillido metálico y la llama blanco azulada, y del miedo, no del efecto de la llama, el guardia se desmayó. Merodeó 3 días antes de que la reina muriera, merodeó alrededor del castillo y desapareció. En 1904, ella murió en 1901, volvió a aparecer en el sector viejo de Liverpool y durante más de 15 minutos, y extrañamente ya pareciera que estuviera haciendo una exhibición, lo vieron aterrizando, volando, de acuerdo con la descripción que hacía el que posteriormente le contó a la policía, William Henry. Decía que saltaba de una calle a otra por encima de las casas, que hacía piruetas en el aire como si fuera un avión de exhibición. Aterrizaba, miraba a la gente curiosamente, y esto inusualmente porque fue a plena luz del día. Se acercaba a la gente y la miraba con esos ojos de furia, lanzaba sus llamas blancoazuladas y seguía volando y volvía cayendo y bajaba y demás, hasta que desapareció. Y poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando ya era inevitable que Inglaterra estaba metida en el conflicto, apareció en las cercanías del Parlamento británico, dando vueltas alrededor del Parlamento, saltando sobre el Parlamento. Parecía querer entrar y decir algo, y naturalmente que los guardias estaban muy vigilantes y en un círculo muy cerrado, que algunos de ellos empezaron a dispararle. Le dieron en muchas oportunidades, sin embargo él no se quería ir, estaba ahí. Y daba la sensación, de acuerdo con lo que escribía un cronista de la época, que quería comunicar algo, quería decirle algo al Parlamento. Lógicamente que ante una figura de estas, en unas circunstancias como esa, nadie lo iba a invitar a entrar ni nadie le iba a parar bolas. Estuvo durante bastante tiempo en las cercanías del Parlamento y de pronto desapareció. Menos de una semana después, ya habían comenzado las acciones de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Nunca más se volvió a saber sobre este personaje. ¿Quién era y por qué? ¿Un humanoide? ¿Un extraterrestre? ¿Alguien venido de otra dimensión o de otro planeta? ¿Un bromista? Pero un bromista que duró más de 64 años, más de 70 años haciendo pilatunas. Eso es imposible. Nunca más se volvió a saber del hombre saltador. Pero siempre quedaron inquietudes, tales como, ¿por qué tanta facilidad para saltar? ¿Sería que procedente de un planeta o de un cuerpo celeste con una gravedad mayor que la de la Tierra,
le permitía a él saltar aquí de tal forma como lo hacen los astronautas en la Luna, cuyo peso, por la gravedad de la Luna, es la sexta parte del de la Tierra, de la gravedad de la Tierra. ¿Por qué estaba vestido así? ¿Quién era? ¿Qué pasó? Nunca se supo. Un misterio que no se ha podido desentrañar, pero que ha quedado en la memoria popular del pueblo inglés. Y nadie jamás pudo dar una respuesta. A lo sumo, especulaciones. Pero por más que se especule, no hay nada que pueda, de alguna manera lógica, desentrañar el origen, el misterio del hombre saltador de la época de la reina Victoria. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de nuestro compañero don Octavio Gallo, en la parte del sonomontaje, a ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, por compartir con nosotros este tiempo. Recuerden que nos pueden escribir a Señores Enigmas del Mundo, Caracol Bogotá o Caracol Medellín, con sus sugerencias, opiniones, peticiones, comentarios, críticas, lo que ustedes quieran. A nosotros nos llega esta información y seguramente que la transmitiremos. Por ahora, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate.